Advertencia. Este vídeo contiene spoilers de Ape Escape 2, así que no seáis tan tontitos como el prota de este juego si os habéis destripado algo de la trama. La PlayStation 2 supuso una revolución para el panorama de los videojuegos. Sí, ya había habido otras generaciones de consolas antes, pero el salto que se iba a dar desde la PlayStation original a su nuevo formato era increíble. Ya no estábamos hablando de bits o de polígonos para videojuegos que efectivamente se veían como videojuegos, sino que aquellos gráficos, abanderados además por un Metal Gear Solid 2 que provocó más humedades que un torrente en el Hudson, eran lo más parecido a imágenes realistas y detalladas que habíamos visto nunca. Parecía como si los videojuegos ya se hubieran puesto los pantalones adulto y que, si así lucía una secuela de un juego de PlayStation, ¿cómo no se verían las secuelas de otros juegos similares? Además, estamos hablando de la época en la que un videojuego era un videojuego, no la llave para abrir una franquicia que dure el resto de la década. Y si bien ya había secuelas y franquicias, estas estaban reservadas solo para las corporaciones que se lo podían permitir. Vamos, que por lo general, en aquella época el juego empezaba en la intro y terminaba en los créditos, y no nos pasábamos años especulando sobre una secuela como ocurre actualmente. Joder, llevo solo 2 párrafos y ya me siento como un abuelo cebolleta. ¿Es esto lo que se siente al hacerse mayor? Resumiendo, que en 2002 recibimos la gratísima sorpresa de que por fin le llegó el turno a Ape Escape de recibir una secuela en PlayStation 2 y hasta ahí puedo contar. En aquella época, a no ser que estuvieras hecho de oro, tenías que elegir tu consola, en este caso o PlayStation 2 o GameCube. Y no por ninguna guerra absurda de consolas, sino porque a nuestros padres no les daba el dinero para todo. Y yo podía considerarme de los afortunados porque también tenía la Game Boy Color, la Game Boy Advance y la GameCube, que fue la que escogí porque me atraía más su catálogo. No, ya lo estás haciendo otra vez. Ya le estás contando batallitas de viejo a los nietos que no tienes. Madre mía, cómo me duelen los huesos. Y qué solo estoy. Y qué frío tengo últimamente. ¿Desde cuándo tengo las yemas de los dedos arrugadas? Pero eso, que yo me pillé la GameCube y por tanto jamás pude descubrir el juego hasta recientemente gracias al milagro de la emulación. Momento que compartí en la forma de unos directos que hice de un tiempo a esta parte, y ahora que ya lo he jugado, estoy listo para, por fin, publicar su reseña. La intro del juego es muchísimo más simple que la del juego anterior. Esta vez ya no nos muestra una premisa más allá de que Spectre y los simios han vuelto a escapar para, acto seguido, pasar a las presentaciones tanto de los personajes como de los nuevos diseños de los simios. Y al contrario que en la intro del juego anterior, que empieza lento presentándonos la transformación de Spectre para luego ganar cada vez más velocidad, esta ya es frenética desde el principio, con una música compuesta por una melodía fiestera acompañada por unos chillidos estridentes. Es, en pocas palabras, una celebración de la vuelta de Ape Escape y encima en PlayStation 2. Pero al mismo tiempo se siente como un alarde de la iconicidad de sus personajes, en especial los simios, sin molestarse en presentar a nadie, como es el caso de Spectre, quien solo aparece unos pocos segundos en el primer plano y ya, lo que da a entender su mensaje. Este juego está dirigido solo a los jugadores de la primera parte. Y ese mismo alarde de iconicidad es un arma de doble filo, como veremos más adelante. El juego comienza propiamente con una escena en la que vemos que el profesor se ha ido de vacaciones y ha encargado a un chaval llamado Hikaru un envío de pantalones de simios al parque. Pero pronto vemos que Hikaru es un personaje infinitamente imbécil que confunde los pantalones con los cascos de los simios. Y cuando ahora llamada Natsumi, porque se nota que a cargo está otro equipo de localización que prefirió dejar los nombres otakos, se entera y ve que los simios, y peor aún, Spectre, se han hecho con los cascos y se han vuelto a escapar, esta ordena a Hikaru a perseguir a los simios. Y sí, me voy a parar de nuevo porque esta escena es extrañísima. Funcionalmente solo sirve para dar una vaga excusa de por qué los simios han escapado y a presentarnos a Hikaru y a su mono mascota engendro del Averno, Pipochi. Pero la presentación es horrenda. No funciona. Ya desde el principio vemos que Ape Escape 2 hará un especial hincapié en el humor, lo cual en sí no tiene nada de malo. De hecho, el primer juego no contenía ni una pizca de humor. Era simpático y vistoso, sí, pero no tenía chiste alguno. Por lo que una secuela humorística potencialmente no es nada malo. El problema está en el tipo de humor que escogieron. Esa rama del humor japonés de tener personajes que son insufribles por lo disfuncionalmente estúpidos que son, sin más chiste que eso mismo, sumado al típico y pueril humor random XD. Y esto, aunque parezca una tontería, hace que se resienta hasta la excusa de por qué los simios han escapado otra vez. Tal cual, Hikaru es un personaje tan estúpido que es literalmente incapaz de distinguir entre pantalones y cascos.
no sabe seguir instrucciones claras como no sobrecargar el teletransportador, y encima sufre una especie de amnesia selectiva con respecto a la peligrosidad de los simios cuando estos se ponen los cascos. Lo cual es absurdo teniendo en cuenta que el mundo se vio asediado por los simios en una invasión a gran escala. Quiero decir, creo que cualquiera tendría un poquito de cuidado con no volver a acercar esas cosas a los simios. Pero no nuestro Hikaru, ¿a qué es hilarante? Él es simplemente un cabeza hueca porque el humor de Ape Escape 2 no pasa del nivel de ponerse una vía en Twitter que rece unicornio retrasado nivel 30 y creerse un genio del humor por ello. Y por eso digo que hace que la excusa para la trama se resienta, porque no tiene sentido, porque en su puerilidad atenta incluso contra la suspensión de la incredulidad. Para que me entendáis, la suspensión de la incredulidad consiste en apagar el cerebro para creernos que las cosas más fantásticas que hacen que una trama de ficción funcione las veamos como algo factible. Por ejemplo, es suspensión de la incredulidad que el profesor tenga una máquina del tiempo por ser el típico científico de los dibujos animados, o que el casco confiera a Spectre ¡superpoderes! Pero no es suspensión de la incredulidad que haya alguien tan disfuncional e irresponsable como Hikaru, porque atenta contra la lógica interna de su universo y lo convierte en un personaje odioso desde el primer minuto. Tomando la excusa del juego anterior como punto de referencia, lo que pasó en el laboratorio fue un ataque deliberado de Spectre que acabó involucrando a Spike y a Buzz como daños colaterales. De nuevo, todo dentro de la suspensión de la incredulidad. Sin embargo, en esta secuela se trata de un incidente absurdo e innecesario que solo plantea cuestiones y dudas que desvían nuestra atención de lo que está sucediendo en pantalla. De nuevo, ¿cómo existe alguien tan disfuncional que no puede distinguir unos pantalones de unos cascos y que encima nos recuerda a la invasión del juego anterior? O peor aún, ¿cómo es que ponen a alguien así a cargo de un teletransportador que va directo al parque de los simios por algún motivo? Aparte, es increíblemente innecesario el intentar dar una personalidad definida a los protagonistas de un Ape Escape cuando realmente no son más que avatares. Por ejemplo, en el juego anterior, Spike no tenía personalidad más allá de ser amigo y rival de Buzz, y hasta cuando se enfrenta a Spectre no parece tenerlas todas consigo de lo poco personaje que es. Pero tampoco se necesitaba más porque las acciones de Spike serían las del jugador. En cambio, Hikaru solo tiene la caracterización de tonto, y Pipotchi ni siquiera tiene eso, ni historia alguna, ni razón de ser que no sea mecánica. Entonces, si el personaje al que vamos a estar controlando todo el tiempo ya nos parece odioso, menos motivos hay para jugar el juego. Pero esto no empieza y termina en Hikaru, sino que todos los personajes de Ape Escape 2 son irritantemente estúpidos sin motivo alguno. Pero como no habéis venido a verme tener una rabieta autista sobre la escena introductoria, vamos a ver cómo se juega el juego. Jugablemente, la mayor baza de Ape Escape 2 es que se controla de una forma mucho más rápida y fluida que el juego anterior. Como cabría esperarse, Hikaru es un personaje mejor animado que Spike, por lo que su velocidad de movimiento es mucho mayor y sus acciones son más rápidas, de modo que el input de cada cosa que hagamos es inmediato. Esto se traduce sobre todo en un uso más preciso de los objetos, empezando por el uso de la red que, si bien era tosco y ortopédico en el primer juego, aquí es una acción inmediata cuya trayectoria podemos cambiar y corregir libremente para atrapar a los simios de una forma mucho más precisa. De hecho, los simios en Ape Escape 2 son mucho más agresivos que en la primera entrega y se defenderán con uñas y dientes cuando nos vean, ya sea lanzándonos una pedrada, golpeándonos si les comemos terreno o esquivando la red cuando los vayamos a capturar. Por tanto, aquí se incluye una nueva dinámica con los simios consistente en que no se trata simplemente de acercarse a ellos y capturarlos, sino que esa mayor agresividad y que aquí pueden esquivar nuestra red implican que ahora debemos también cansarlos. Ahora debemos derribarlos primero con las armas, pillarlos desprevenidos o acorralarlos de forma más efectiva. Aparte, algunos pocos simios tienen también la costumbre de intentar mimetizarse con el entorno, o vendrán armados con armaduras que destrozar con la porra en una suerte de combates de esgrima. Hablando de combates, Ape Escape 2 introducirá los llamados 5 monos locos, una especie de escuadrón de élite que sirve a Spectre y que solo están para hacer de jefes en sus propios escenarios, lo cual permite combates más complicados y variados que en la entrega anterior, cuyos jefes constaban de 2 carreritas sin contexto contra Buzz y un escaso puñado de mini jefes. Aún así, lo bueno de los jefes termina ahí, pues los combates contra estos jefes tienden a ser muy largos y repetitivos y todos siguen las estrategias genéricas que todos conocemos. Esquivar ondas expansivas, torear al bicho para que se acerque al borde y golpearlo, acercarse al jefe saltando plataformitas para golpearlo una vez y que te tire de donde está para empezar de cero el proceso. ¡Qué tostón! Por su parte, el centro de operaciones desde el que nos lanzamos a la aventura contará con muchas más cosas que la estación del tiempo, empezando por toda una plétora de coleccionables varios y un montón más de minijuegos. Por desgracia, la única forma de conseguirlos es a través de una máquina de gachas increíblemente lenta y tosca. Entonces, aquí el dinero ya no da vidas extra,
sino que sirve para gastarlo en coleccionables aleatorios que mayormente están para mirarlos y poco más. Por tanto, es una de cal y otra de arena. Por una parte tenemos más cosas que hacer, pero por la otra el proceso es tan tedioso y dependiente del RNG que devalúa cómo se consigue cada cosa y es muy fácil perder el interés. Y hasta aquí llega todo lo bueno, o al menos pasable, que tengo que decir, porque todo lo demás de Ape Escape 2 va de lo malo a lo terrible. Empezando por los niveles, su diseño dista del primer juego en el sentido de que, si bien los niveles del Ape Escape original estaban mucho más centrados en el plataformeo y la verticalidad, en la secuela los niveles son estos expansivos laberintos con alguna que otra fase de saltos, pero mayoritariamente planos. El problema con esto es que, si bien ahora los niveles son mucho más grandes y atravesarlos dura mucho más, su planicie y falta de obstáculos reales los vuelven en inmensos montones de nada salpicados de simios. Todos los puntos del mapa están tan lejos unos de otros que una muy buena parte del juego nos la pasaremos recorriendo pasillos, corredores, carreteras y otros espacios liminales que son los lugares en los que meten principalmente los obstáculos para intentar disfrazarlos. Pero no pasa mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de que, tras los niveles tutoriales cortitos en los que todo está en el mismo sitio, cada nivel se hace una inmensa travesía tan larga como aburrida. Pero eso no es todo. Los niveles llegan a ser tan grandes y a estar tan vacíos que están diseñados adrede para perderse obviando y pasando por alto zonas, entre comillas, ocultas a simple vista, entre sus montones de nada. Lugares y simios que no te esperas simplemente porque tus ojos pasan de largo por el espacio vacío o porque ves todo el trayecto que tienes que realizar que verdaderamente pierde las ganas y solo vas cuando no te queda más remedio. Principalmente cuando estás buscando los últimos simios de cada zona en el postgame y te tiras de los pelos porque no los encuentras pese a haber estado buscando por todas partes y te acuerdas de que existe una llanura infinita en un rincón en donde no has mirado. Pero esta travesía que antes mencioné es aburrida no ya solo porque en estos enormes anexos no hay nunca nada que hacer, sino que los niveles son tan visualmente sosos que ni siquiera es bonito recorrerlos. Y lo peor no es que sea simplemente aburrido o que los escenarios hayan perdido todo el encanto visual que tenía el juego anterior, sino que, como comentaré más adelante, cuando volvamos a cada nivel para capturar a los simios faltantes de siempre, el juego se volverá especialmente tedioso por todo esto. Y ya que menciono el apartado visual, este es otro punto flaco que crece hasta convertirse en un problema ligado al diseño de cada mapa. Esta vez la invasión de los simios ocurre enteramente en el presente, y no tardamos en ver que la temática de los niveles viene a ser la de países del mundo. Tenemos la Liberty Island de Nueva York, Países Bajos, Venecia, Mono España el mejor nivel... Pero tras esto ocurre un cambio de opinión ligado a lo que se siente como que al equipo de desarrollo se le acabaron las ideas y estereotipos del mundo, y a esto le siguen escenarios increíblemente genéricos basados en los mundos típicos y prototípicos que encontramos en cualquier otro videojuego. Entonces pasamos de ideas simpáticas sobre países del mundo que podían dar bastante juego a niveles como el castillo de terror genérico, el casino genérico, la fábrica genérica, la ciudad gris genérica, 2 niveles de nieve y hielo respectivamente igual de genéricos, 2 selvas genéricas, una de ellas conteniendo además dinosaurios en el presente. Y si bien hay un castillo japonés, un templo de artes marciales chino y un desierto egipcio, son también tan genéricos que no es que pertenezcan al mismo estilo siquiera que cuando el juego trataba de estereotipos de países, sino que la localización es secundaria al hecho de que sean los típicos niveles de videojuegos que uno se encuentra en cualquier parte. Y aquí hago un apunte para los del fondo de la clase porque ya os veo venir. Si bien en Ape Escape 1 había niveles que podían tildarse de genéricos, como los niveles de dinosaurios, la muralla china, el templo japonés o el castillo europeo, existe una diferencia crucial. En el primer juego estos niveles estaban supeditados a su contexto. Es un juego sobre viajes en el tiempo, por lo que va a haber dinosaurios y sitios medievales de distintos países. Lo único que tiene que hacer estéticamente, su única función, es evocar su periodo. Y además, estéticamente, cada nivel es completamente distinto del anterior hasta el punto en que son fácilmente distinguibles. Cada nivel rezuma tanta personalidad que podíamos distinguir a la legua cualquiera de los 4 niveles de junglas prehistóricas, los 2 niveles de ruinas, los 3 niveles de la glaciación, los 3 niveles del océano, los 3 niveles medievales o los 4 niveles del presente. Porque eso es lo que hace un buen diseño artístico, dar personalidad y rasgos definitorios a los niveles para convertirlos de fases genéricas de un juego de niños a genuinos iconos. Pero, a simple vista, ¿qué diferencia hay entre el nivel genérico de nieve y el nivel genérico de hielo, por ejemplo? ¿Cómo puedo recordar las 2 selvas genéricas sin confundirlas? ¿Dónde está ubicada esa ciudad gris de rascacielos sin rasgos definitorios?
Porque al final, artísticamente, los niveles de Ape Escape 2 no tienen personalidad alguna. No se sienten siquiera parte del mismo universo, y mucho menos con respecto al primer juego, del cual su mundo de plataformas voladoras, trampas de movimiento perpetuo y pixelacos era muchísimo más verosímil y coherente que estos niveles enormes y planos llenos de montones de nada, sino que se sienten como assets que veríamos en otros juegos de muchísima peor calidad, pero no lo que esperaríamos de algo con el nombre de Ape Escape. ¿Y sabéis en dónde se resiente esa falta de diseño también? En los enemigos. Si bien en el primer juego los enemigos eran algo que te encontrabas en un juego para críos, al menos cada uno tenía su propio diseño con sus propios ataques y colores, dándoles una variedad que los volvía adecuados a las épocas a las que sus niveles representaban, y hasta estaban reconocidos en el propio universo, con Spectre refiriéndose a ellos como sus monstruos. Enviaré a mis camaradas y monstruos de diferentes eras para que reescriban la historia. Pero en Ape Escape 2 apenas hay un puñado de enemigos a los que vemos constantemente. Empezando por una obscena fusión entre un tanque de juguete, un cerdo y la típica caca rosa de los dibujos japoneses, no, en serio, es mierda, a una absurda combinación entre una vela y un búho, pasando por un montón de infumables robotitos con escudos. Y cuando en todos los niveles ves a los mismos bichos, no solo es visualmente cansino, sino que no da la sensación de que hemos avanzado en dificultad, porque seguimos matando de un porrazo al enésimo tanque cerdito cacafuti que nos topamos en el primer nivel. Y con el apartado musical pasan 3/4 partes de lo mismo. La banda sonora corre a cargo de otro compositor distinto a Soichi Terada, y se nota que quien vino ni se molestó en dar al juego una personalidad musical. Ahora la música es completamente genérica, y va desde lo más olvidable del mundo hasta auténticas torturas de Guantánamo. Isaac, listen. You hear? That is the sound of ultimate suffering. Ni siquiera se molestaron en hacer la música dinámica cambiando las pistas dependiendo de si estamos de pie o agachados, sino que lo que cambia aquí es el volumen. Menuda desidia. Pero el juego no se resiente solo por lo redundantes que son una buena parte de sus niveles o lo genéricos que son, sino que la nueva dinámica de la captura de simios no ayuda tampoco. ¿Os acordáis de lo que comenté en el vídeo anterior sobre cómo capturar cada simio era un puzzle en sí mismo? Pues pasados los niveles tutoriales, cuando empiezan los niveles genéricos en adelante, vemos que esa idea también se pierde. Como Ape Escape 2 quiere ser más, simplemente más, que no mejor, su colección de simios ha aumentado exponencialmente con respecto a los 200 y poco del juego anterior. El problema viene cuando hay que ubicarlos a todos y a cada uno de ellos y tal vez diseñar un modo específico de atraparlos. La solución que se le ocurrió al equipo de desarrollo, salpicar a cada nivel de simios y ala, pa' casita. La cantidad de simios por capturar a cada nivel es enorme, con varios sitios conteniendo muchos simios al mismo tiempo porque ni siquiera se puede hacer nada con ellos. Y no es que los simios formen parte de un puzzle o un reto, sino que ahora encontramos espacios con un buen puñado de ellos para quitárnoslos de encima. Si me permitís una nueva comparación con el juego anterior, el Ape Escape original también tenía ocasiones en las que varios simios estaban reunidos en la misma habitación, pero o estaban muy repartidos como unos estando muy lejos de otros, hasta el punto de que apenas había interacción entre ellos porque eran secciones distintas de la misma habitación, capturarlos formaba parte de algún reto, o el hecho de capturarlos formaba un reto en sí con puertas que se abrían si capturábamos a X cantidad de simios. Pero aquí ves a varios simios en el mismo punto y el único reto es saber por dónde empiezas porque el juego ya no te exige esfuerzo alguno. Y es que, con esto, el único mensaje que recibimos es que sobran simios, que perfectamente podrían no estar los sobrantes y al menos ahorraríamos tiempo. Aquí la captura de simios es tan tediosa y repetitiva que se siente genuinamente como un trabajo. Y si a eso le sumamos que los niveles son tan largos, genéricos, aburridos e insípidos, el juego se siente muchísimo más largo de lo que en realidad es. Y lo sé porque a mí me ha pasado. Cuando fui a hacer este vídeo me sorprendí de que los Ape Escape 1 y 2 tienen una cantidad similar de niveles, cuando genuinamente el 2 parece que tiene el doble o el triple. Pero he aquí la diferencia entre ambos juegos. Si bien en Ape Escape 1 la reacción a ver nuevos niveles es ¡qué bien! ¡Más niveles!
En Ape Escape 2 es... ¡Joder! ¡Más niveles! Los artefactos nuevos que recibimos tampoco son la gran cosa. Si eso, son una nueva redundancia en nuestro arsenal, del cual veremos el regreso de todos los inventos del profesor del juego anterior. Los nuevos añadidos esta vez son un boomerang con forma y olor de plátano, una manguera de agua y un imán, a lo que se suman las funciones jugables de Pipochi. ¿Os acordáis de lo que dije en mi vídeo anterior sobre cómo los artefactos se convierten orgánicamente en extensiones de nuestras habilidades, que nos permitían recorrer el entorno de diferentes formas sobreescribiendo nuestra experiencia a cada invento que recibíamos? Pues adivinad lo que pasa cuando los aplicamos a un diseño de mapas que apenas tiene lo suficiente como para denominarse plataformero. Exacto, que ese equilibrio se va por el retrete. De hecho, es hasta más sangrante porque los artefactos no eran simplemente formas de sortear obstáculos, sino que, como comenté en el vídeo anterior, servían para interactuar con el entorno. Tenían bastantes más usos que simplemente el modificar el movimiento o ser un peso extra para los botones que no podíamos alcanzar, sino que podíamos utilizarlos de diferentes maneras y el juego recompensaba la creatividad, porque su diseño de niveles se hizo pensando precisamente en este set de movimientos. Y tal vez el mejor ejemplo está en los infames puentes flotantes del nivel del baño de simios. Unos puentes que a priori parecen diseñados solo para cruzarlos con el aro, pero con un buen timing también podíamos hacerlo con la hélice. E incluso más adelante podíamos directamente saltárnoslo tirándonos al río que está a su lado y nadando con el propulsor atravesando la corriente hacia el otro lado. Sin embargo, en Ape Escape 2 los artefactos solo tienen un único uso, que es el más literal de cada caso, a la par que introduce nuevos artefactos que solo sirven para sortear obstáculos. Obstáculos diseñados para estos 3 nuevos inventos en específico porque si no, no tendrían jamás uso alguno. Por ejemplo, el boomerang no solo es redundante con el tirachinas, sino que su función principal de distracción para los simios apenas sirve de mucho, teniendo en cuenta que tenemos métodos más efectivos para acercarnos, o noquear a los bichos antes que el aparato literalmente diseñado para eso. Entonces, su única utilidad es sacar a un puñado de simios de sus jaulas con el reclamo solo porque nos lo dice el juego. Por su parte, la manguera no tiene más uso que apagar llamas que hacen las veces de barrera y no sirve para nada más. Y el imán es solo un paso añadido a la hora de empujar bloques o trasladarnos de un sitio a otro manteniéndonos pegados a una placa imantada en fases diseñadas específicamente para eso. Y a esto se añade Pipochi. ¡Oh Dios mío, Pipochi, la criatura del Averno! Vamos a empezar porque Pipochi no tiene razón de ser. El juego ni se molesta en presentárnoslo en sus escenas, ni nos dice por qué está ahí, qué puede hacer o por qué tiene alas o un casco mental. Simplemente aparece en las escenas chupando cámara y en un momento dado lo secuestran y luego lo rescatamos y al final resultó que ni siquiera el secuestro iba a valer para nada. Es simplemente una mascota que sirve para eso, para ser una mascota y ver cuánto merchandising se puede sacar con su cara. Y ya que Pipochi no tiene razón de ser en la historia, intentan forzárnoslo en la jugabilidad de la manera más torticera. Se nota que el equipo de desarrollo no sabía ni qué hacer con Pipochi porque jugablemente solo está para ser un apoyo muy menor en cosas muy generales. Aparentemente está como una especie de ayuda al jugador. Si saltamos y no llegamos a un saliente, es probable que Pipochi nos mantenga unos pocos segundos más en el aire. O si perdemos bastante vida, es probable que Pipochi nos dé una galleta de vida extra, si agarramos las galletas de vida además estando con la vida llena. Pero esas cosas son probables. No es seguro que él las haga porque es totalmente aleatorio cuando se digna ayudar. Y esas ayudas son totalmente redundantes porque para corregir los saltos seguimos teniendo la hélice, y para no perder vida tenemos el jugar bien. Y ya os digo que, salvo un par de ocasiones, Ape Escape 2 será tedioso y aburrido, pero no es en absoluto tan difícil que siempre acabemos bajo mínimos de salud. Después, Pipochi, al igual que las ratas, está para simbolizar lo que es obvio. Cada vez que sea evidente que necesitemos un artefacto en específico, y peor aún cuando nos demos cuenta, lo escojamos en el inventario y ya lo estemos usando, Pipochi se tomará su tiempo para señalarnos el artefacto específico de forma muy condescendiente para colgarse medallitas como si lo hubiéramos adivinado gracias a él. De nuevo, otra función que es redundante con la propia jugabilidad, y peor aún cuando el juego ya ofrece pistas visuales tan evidentes como carteles con el artefacto que usar. Aún así, su peor función, y por la que destacará Pipochi, será la de redundar con el radar de simios. Pues si el radar nos marca la dirección de un simio y lo vemos, el juego está diseñado para ocultar deliberadamente a varios sitios en habitaciones secretas que no tenemos posibilidad alguna de distinguir entre las paredes normales y el radar no los detectará. En su lugar, debemos usar la vista en primera persona para que Pipochi nos diga el punto exacto en el que los simios se encuentran. Pero aquí está la cosa. No solo el juego jamás nos dice que Pipochi tiene esa función, de la misma forma que tampoco nos dicen nunca para qué sirve,
sino que el radar de Pipochi solo funciona cuando quiere y si estamos lo suficientemente cerca del simio en cuestión. Así que, al final, es otra función que no sirve para nada porque, para cuando queramos encontrar el simio secreto de turno, ya nos habremos tirado horas enteras palpando cada palmo del nivel. Así que gracias por nada, Pipochi. No solo has sido inútil en la historia, sino que también eres inútil en la jugabilidad. Y por último, en cuanto a la trama, pues no hay nada que contar porque no hay sinopsis alguna. Simplemente vamos de escenario genérico en escenario genérico capturando simios y de vez en cuando tenemos un combate contra alguno de los 5 monos locos que simplemente están para ser más mascotas a las que dedicar merchandising. Pipochi secuestrado brevemente, pero luego lo rescatamos. Y por su parte, Specter, quien esta vez ha perdido el frenillo junto con todo su encanto, entre otras porque se abandonó completamente su caracterización de un animal confundido y asustado al que se le fuerzan unos poderes y una inteligencia que realmente no comprende, para convertirlo aquí en un vulgar supervillano genérico sin presencia alguna en el juego a favor de meternos por el gaznate a los 5 monos locos y sin más personalidad que ser poderoso porque es malo y ser malo porque es poderoso y que planea disparar un láser a la Tierra desde la Luna, pero como no lo llamó The Alan Parsons Project ni siquiera podemos verle la gracia. Y tras un par de subnormalidades más, toca un postgame más largo que un día sin pan de capturar los simios restantes, y nos toca un combate final contra Specter tan mal diseñado como frustrante en el que, si no realizamos movimientos medidísimos al milímetro, nos toca jodernos y morir constantemente. Y luego lo derrotamos y lo capturamos. Fin. En definitiva, Ape Escape no solo es un mal videojuego, sino también una pésima secuela que supuso muchísimos pasos atrás con respecto a todo lo que había conseguido el primer juego. Y es importante verlo como una mala secuela porque el juego entero se trata a sí mismo como una celebración de que Ape Escape tiene una secuela, dando incluso por hecho que este juego solo lo jugarán los seguidores de la entrega anterior. Sin embargo, sufre la contradicción de que, pese a ser una secuela lanzada 3 años más tarde, se olvida de que su público ha crecido y su tono es muchísimo más pueril e infantiloide. Lo cual es más sangrante si tenemos en cuenta que, pese a la absurda premisa del original, no solo era un juego que cuanto más avanzada más en serio se tomaba a sí mismo, sino que cuando incluyes un diseño de niveles tan intrincado y sólido para lo que es un juego para críos, estás tratando de una forma madura a tu audiencia. Pero aquí todos los personajes son igual de imbéciles, disfuncionales e irritantes. Auténticos chistes con patas cuyo humor no encuentran gracioso en los niños de parvulario de lo condescendiente que se siente. Es más, es hasta incómodo que el juego trate a una audiencia más crecidita como críos, pero que, al mismo tiempo, el juego sea tan extrañamente sexual. Y no estoy de coña, unas cuantas escenas de este juego tienen una extrañísima carga sexual, ya sean situaciones, movimientos o diálogos. Que a ver, tampoco me extraña porque ya comenté que el humor de este juego se centra en esa rama del humor japonés de aguantar a personajes insufriblemente estúpidos, por lo que otra japonesada común es la de meter chistes increíblemente sexuales que incluyen a niños en sus escenas. Y de hecho, todo esto culmina cuando conocemos a Mono Amarillo, uno de los jefes del juego que no es más que un chiste homófobo con patas que solo está para poner incómodos tanto a los personajes como a la audiencia con su pluma. Irónicamente, como señor talludito que soy, todo lo de Mono Amarillo es tan exagerado que es imposible no quererlo, pese a que la intención del juego era mostrarlo como algo repulsivo y que evitar. Pero más allá de eso, obviando las comparaciones con el primer juego para todos los que ya estén llorando por mi parcialidad, pese a que Ape Escape 2 desde el primer segundo de la intro estaba exclamándonos que lo recordáramos como una secuela, se trata de un juego infinitamente tedioso y mal diseñado. Apenas tiene lo suficiente para que lo consideramos un juego de plataformas, y los enemigos son tan básicos, genéricos y repetitivos que su escasa variedad tampoco permite llamarlo un juego de acción o aventura. Es sencillamente un juego aburrido sin apartado artístico propio que, irónicamente, quiere invertir en iconicidad. De hecho, es que se nota que Ape Escape 2 quiere ser más Ape Escape con sus niveles más grandes y mayor cantidad de simios. Pero en este caso más no significa mejor, que es a lo que tendrían que haber apuntado. No es tanto sacar músculo delante de los dichosos inversores, sino en hacer un juego divertido, entretenido y vistoso. Porque lo único en lo que he visto un esfuerzo aquí ha sido en cómo han invertido en la iconicidad de cara a sacarse una franquicia. Pasar de planteles minimalistas con 6 personajes máximos y una historia sencilla pero urgente, para crear escuadrones de jefes extravagantes que inflen artificialmente el número de personajes en una trama que no va de nada, cambiarle las facciones hasta la personalidad a Specter para que pase de aquel simio malote con pelo picudo de villano Animu a una especie de peluche achuchable con los pelos del pico redondeados para que los críos no se saquen los ojos, y meternos por el gaznate al puñetero Pipochi porque su forma chibi te vale tanto para peluches como para mochilas. Pero, irónicamente, todos estos esfuerzos en hacer icónica la secuela la han convertido en un coñazo infumable de juego.
Y es que lo más irónico del asunto es lo que comenté en mi vídeo anterior. Como el Ape Escape original era un juego sencillo y sin pretensiones que solo podía presumir de ser estético y estar bien diseñado en general, era muchísimo más icónico por el carisma que rezumaba que todos los patéticos intentos de Ape Escape 2 en forzar la iconicidad con el más en la boca, solo para resultar en el fracaso quiero y no puedo que ha acabado siendo. Lo único bueno que le puedo encontrar a Ape Escape 2, y todos ellos son aspectos incidentales, es una jugabilidad más fluida. Mono amarillo en toda su gloria queer, Mono España por su absurdísima mezcla entre Andalucía y Castilla y León con una obligatoria plaza de toros y una estructura como el Parque Güell con todo rodeado por los icónicos girasoles por los que no se caracteriza España, y el hecho de que sentaría las bases para un futuro Ape Escape 3 del que dependerá cargar con el peso de si redimir la trilogía o acabar hundiéndola en el fango.